Salvete omnes, quomodo valetis. Buenas tardes, alumnos de Discípuli, ¿cómo están? Vamos a avanzar con este tema que son las subordinadas sustantivas. Vamos a pasar de subordinadas relativas a un nuevo tipo de subordinadas que son las sustantivas. Voy a hacer dos aclaraciones. En primer lugar, elegí este formato de grabar en pantalla porque tengo un texto de ejemplo muy largo y por lo tanto iba a costar un poco enfocarlo en la cámara y que se entendiera completamente. Así que aquí ya tengo toda la información para ir explicando e ir hablando sobre esto. Ustedes vean el video luego de tener copiado el texto en la carpeta, la teoría en la gramática y tengan a mano la carpeta y la gramática para apuntar en ellos toda la información que consideren necesaria. La segunda aclaración. Existen varias formas de generar o construir las subordinadas sustantivas en latín. La que vamos a ver ahora no es la más común, no es la más representativa del latín, pero como tiene la conjunción, se asemeja al estilo que venimos trabajando con las subordinadas relativas, en tanto que la conjunción es la que abre la subordinada. Por lo tanto, es similar a las anteriores que veníamos viendo, en donde el pronombre relativo abre las subordinadas. Así que nos va a ayudar a enganchar ese razonamiento hacia este nuevo tipo de subordinadas para trabajarlas bien y luego sí profundizar en una forma diferente. Bien, inicio leyendo un poco el texto, muy sencillo para traducir, de algunos momentos de la clase, pero dichos en latín. Acá hay subordinadas y eso es lo que vamos a trabajar. Salve discipuli, aperite libros. Quod dicim magister non audivit. Ego imperavit libros aperiatis. Timeo ne librum meum non habeam. Non dubito quin librum tum habeas. Id aperi. Ita est, ridet. Silete quaeso. Quid prohibeo? Prohibes ne clamemus. Magister, alter discipulos. Possum dicere quod sentio? Potes, possum ne aperire fenestram, concilio ut aperires fenestram. Buenos días, alumnos. Abran los libros. ¿Qué dijo, profesora? ¿Qué dijo, magister? No escuché. Yo pedí que abran los libros. Temo que no tengo mi libro, que no traje mi libro. No dudo de que tienes tu libro. Ábrelo. Aquí está, y se ríe. Silencio, por favor. En este contexto, eso es por favor. ¿Qué dije? ¿Qué pedí? Pediste que no hagamos ruido. Magister, ¿puedo decir lo que siento, lo que quiero? Puedes. ¿Puedo abrir la ventana? Autorizo, permito que abras la ventana. Cuando nosotros tenemos subordinadas sustantivas, las subordinadas sustantivas cumplen función de objeto directo o de sujeto. ¿Qué significa esto? Que si yo puedo responder la pregunta ¿qué cosa? O puedo reemplazar por esto, entonces estoy ante una construcción de objeto directo. Cuando yo digo ¿qué pedí? Pedí que abrieran los libros. Ese ¿qué cosa pedí? Es el objeto directo, que en este caso está construido como una subordinada, porque yo puedo decir yo pido el libro de temas y el libro de temas va a ser el objeto directo. Pero si yo digo, yo pido que, y utilizo un subordinante, abran los libros, ese que abran los libros toma ese objeto directo y lo construye como una subordinada. Entonces yo tengo una subordinada que cumple el lugar del objeto directo. Si cumple ese lugar, es una subordinada sustantiva. Este tipo de subordinadas en latín se construyen con los siguientes nexos. Ut, que, ne, que no, quominus, que, quin, de que, y quod, lo que, el hecho de que. Pero la particularidad, la especificidad, por eso les decía que no son de los tipos generales, sino son muy específicas, porque estos nexos, estas conjunciones siempre van con estos tipos de verbos. Ut con verbos de pedir, desear, suceder. Pido, demando, quiero, reclamo, exijo, deseo.
No estos verbos en latín, sino todos los sinónimos. Sucede, acontece, por ejemplo. Ne, con verbos de temor, prohibir e impedir. Quominus, con verbos de prohibir e impedir. Quin, con verbos de dudar. Y quod, sí, es un poco más general, pero porque se usa en otro modo. Fíjense en el ejemplo. Acá yo tengo timeo, verbo de temer. Y la conjunción que uso es ne, porque es la conjunción que se exige para el verbo de temer. Abajo tengo dúbito, que es dudar, y la conjunción es quin, porque es la que se exige para ese verbo. Por eso este ejemplo tenía quizás algunas palabras un poco específicas que no son las literales del contexto. Yo no quise decir yo dije, sino ocupé el verbo imperavi, que es impero, mandar, para que ustedes vean cómo el verbo de pedir va con la conjunción ut. Lo mismo aquí abajo, ocupé prohíbes, prohibir, en vez de dijiste que no hagamos ruido, para que ustedes vean que se ocupa ne, porque las conjunciones acompañan esos verbos. Y luego demás, todas las conjunciones excepto quod, todas las demás, ut, ne, quin, quominus, van siempre con verbos en modo subjuntivo. Es obligatorio, pero no quiere decir que tenga que traducir sí o sí con el verbo en modo subjuntivo. Por ejemplo, si yo digo acá, yo pido que abran los libros, abran está en el subjuntivo castellano. Pero en la siguiente traducción, temo que no traje mi libro. No es traiga o, por ejemplo, habeam, que significa tener, temo que no tengo mi libro. No es temo que no tenga mi libro. Si bien ese es el sentido, la idea es de quizás no lo tenga. Pero en castellano decimos tengo o quizás no lo tengo. Entonces, puedo adaptar tranquilamente el modo del subjuntivo al indicativo castellano si me lo exige el castellano, porque el subjuntivo en latín sirve para expresar una posibilidad, pero en castellano los modos tienen su relación y tienen su coherencia en sí. Así que, aunque ustedes vean que es obligatorio un modo en latín, pueden adaptarlo tranquilamente al castellano. El quote siempre va con modo indicativo. Puedo decir lo que siento o lo que quiero, entonces ese también lo puedo trasladar al subjuntivo si fuera necesario, pero el indicativo es más común en castellano, no es necesario. Ya que estamos en los casos, quiero mostrarles las interrogaciones que tenemos aquí. Quid, porque también se puede formar una interrogación indirecta que sea una subordinada sustantiva. Es decir, yo puedo decir qué quiero o puedo decir que quiero es una pregunta directa o puedo decir no sé qué quiero. Y ahí estoy haciendo una pregunta indirecta o una interrogación indirecta. No sé esto. ¿Qué cosa no sé? ¿Qué quiero? Y esa interrogación indirecta también es una subordinada sustantiva. Por lo tanto, por eso ustedes tienen acá algunos tipos que cuando se usan algunas interrogaciones también se pueden construir como subordinadas sustantivas por el sentido, porque ocupan lugar de objeto directo. Y ya que estamos, le hago la aclaración acá abajo de un tipo de pregunta, porque hay dos formas de preguntar en latín. Les voy explicando porque están en el ejemplo. Puedo decir quid dicit, quiere decir puedo preguntar por qué, cuál, por qué, por algo específico, o puedo hacer una pregunta general, que sería el último caso. ¿Puedo abrir la ventana? Que no es quién abre la ventana o cuál ventana, sino es una pregunta, toda la oración, que no tiene un pronombre interrogativo que la introduce. Y para esos casos se usa la partícula ne o num. También se pueden usar an en algunos casos cuando es cual. En esos casos, por eso dice acá ne. No es una partícula que se traduce, no puedo abrir la ventana, sino puedo abrir la ventana porque está dando sentido de interrogación. Por eso está ahí. Y está para que yo pueda introducir la subordinada en el ejemplo. Lo mismo arriba, puedo decir que siento. Estoy construyendo
una oración interrogativa sin un pronombre interrogativo. Hay que tener cuidado porque los interrogativos son iguales a los relativos, excepto por quiz, quid, son exactamente iguales. Así que no hay que confundirlos con los relativos. Cuando están en interrogación son preguntas. Muy bien, entonces, para las subordinadas sustantivas tenemos estas conjunciones que introducen subordinadas sustantivas con estos verbos en específico, con estos modos. Pero sabemos que los podemos adaptar a la traducción. No es un trabajo difícil como ustedes verán. Así que vamos a avanzar con estos temas del latín. Muy bien, bene valetis, que les vaya bien y nos vemos en la práctica. Vale.